pues vamos a empezar. Lo primero, darles los buenos días a todos ustedes, autoridades, señoras y señores. Bienvenidos a FUNCAS y a la sede de CECA. Lo primero es darle las gracias por acompañarnos en este acto sobre crecimiento e inclusión social y particularmente agradecer a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y al comisario europeo de Asuntos Económicos, Financieros, Fiscalidad y Aduanas, este es el título completo, Pierre Moscovici. Agradecerles que hayan hecho un hueco en sus agendas para compartir con nosotros sus ideas y sus planes para Europa, sobre el futuro económico de Europa y de España. Esta conferencia forma parte de un programa de FUNCAS que se llama FUNCAS Europe y que desde hace casi 2 años ya lo que busca es promover y participar en el debate sobre el futuro de Europa. Una cuestión que tiene una importancia enorme y a la que, sin embargo, nos parece que en España y en toda Europa no se le dedica la atención suficiente, quizá arrastrados por la inercia de una Europa que durante muchísimos años se ha centrado en los proyectos nacionales en vez de los comunitarios y quizá también consecuencia de la complejidad de la construcción europea, pero lo cierto es que hay un déficit de atención a los retos económicos y sociales de la Unión y nos gustaría contribuir a compensar ese déficit. El momento para hablar de crecimiento e inclusión social no podría ser más oportuno a la vista de los cambios que se están produciendo a todos los niveles. Por una parte, en el seno de la Unión Europea se están produciendo cambios, o por lo menos se están anunciando cambios sobre los mecanismos de gobernanza, sobre las reglas que conforman la Unión. También se han producido cambios en el Gobierno de España, que seguramente afectará a la política económica de nuestro país, aunque seguramente no tanto a la posición de España en la construcción de Europa. Y tampoco podemos olvidar la coyuntura europea, que tanto la europea como la española también muestra algunos signos de cambio que bueno, pues habrá que considerar y analizar. Para hablar de todas estas cuestiones, nadie más indicado que los responsables económicos de la Comisión Europea y del Gobierno de España. Así que, sin más dilación, le doy la palabra a nuestra moderadora, Belén Carreño. Muchas gracias a todos y Belén, cuando quieras. Muchas gracias, señor Ocaya. Hola, bienvenidos. Bueno, afortunadamente nuestros 2 invitados no necesitan presentación, son probablemente las 2 figuras más relevantes ahora mismo de política económica que podemos tener en España y en la zona del euro. Solo adelantarles un poquito cómo va a ser el acto, porque estamos muy justos de tiempo y son ustedes muchos e incluso hay gente fuera de esta sala. Primero va a hablar el señor Moscovici, va a hacer una introducción, luego la ministra Calviño también va a hacer una introducción y mientras tanto se van a ir recogiendo preguntas por escrito. Vamos a tener un coloquio muy breve, desafortunadamente, pero seguro que muy enriquecedor, sobre todo porque hay muchas preguntas que hacer. Durante las intervenciones pueden ustedes levantar la mano y hay 2 compañeras que van a ir recogiendo las preguntas. Incluso les pediría, por favor, que si en algún momento pueden salir a la otra sala, quizás haya gente interesada y que también nos pueda hacer llegar su pregunta y que no les penalice, ¿no?, la separación de salas. Y un poco así, si no hubiera preguntas, pues ya nos encargaremos aquí de hacer un coloquio seguro muy animado, pero no dudo, viendo la afluencia, ¿no?, y el interés que ha despertado este inicio de curso, bueno, pues está movido de nuevo un año más en España. Así que sin más dilación, señor Moscovici. Thank you, Carlos. Thank you to FUNCAS to invite me to engage in this discussion alongside my friend Nadia Calviño. Sorry that I speak in English. As a Latin cousin from just over the Pyrenees, I understand Spanish, but I want to spare you from my attempt to talk your beautiful language. We are in a special time, and I would mention a few dates. First, next week marks the 10th anniversary of the collapse of Lehman Brothers. This is an event that dramatically worsened the financial crisis that had already begun in the US subprime market the previous summer. And this crisis has lasted for years. It is over. We have now a situation of solid growth, and I expect that situation to last, even if, maybe we will discuss that later on, we have to monitor and to take care about downside risks,
We must not deny it. But I'm quite sure that Europe now has very strong assets to have a long-lasting growth, and that Spain has all the capacity to stay what it is, one of the leaders in European growth. But still, even if the economic crisis is over, that crisis has left, and we see that, deep scars in European societies. And the shock waves it generated are still reverberating through European politics, because it is, of course, the economic and social legacy of the crisis that is the main cause of the surge in nationalist populism we are seeing today. This year will mark also the 40th anniversary of the return from Spain to democracy, and this is, of course, a very important anniversary. This is a real Spain, but you are, by that, away from this nationalist shock because you have recovered democracy recently, but all over Europe you see that illiberalism, nationalism, populism is a threat. And the next European elections will take place a little under 9 months from now, very short time. And all the indications, that we must not deny that, are that those elections will see a drop in support for traditional parties of the left, of the center, of the right political spectrum, and we must brace ourselves for a marked increase in the number of European Eurosceptics nationalists entering the parliament. These political forces, I'm quite convinced by that, will not have a majority, but there are likely to be enough of them to make the next European Parliament, so the next European institutions all over, a more fragmented and more unpredictable entity than it has ever been. We must be conscious of that. So creating and managing a coalition of pro-European and progressive forces in this context will be even more challenging. Moreover, the elections will be followed by the nominations of the then 27, after the Brexit, members of the next European Commission, which risks being more divided than it is today, and less coherent than the one of which I'm a member today. I'm a social democrat. We are 8 of us in the Commission. There are 14 conservative, 6 liberals, and a British guy who is conservative also. He's a very good colleague. But we always decide by consensus. We never voted. I'm not sure that our successors will have the same opportunities. So how should pro-Europeans, be they progressives, liberals, conservatives, respond effectively to this threat? First of all, we must be conscious of its underlying causes. The crisis has worsened the inequalities that were already all too present on our soils. Between prosperous, services-driven cities and declining industrial regions, and between those who are lucky enough to benefit from decent schools and hospitals, and those not, whether because of their families' financial situation or simply because of the district in which they were born. So while we are today enjoying a robust economic expansion, and again, I don't doubt that it can be robust for quite a while, we must be aware that without a conscious and determined effort on the part of policymakers, the benefits of that expansion will continue to benefit disproportionately to a privileged minority, to some few people, while leaving too many others in the ranks of the left behind. And if this is the case, if we cannot build social inclusion, if we cannot fight inequalities, then in the end, I fear that nationalism can triumph and that the European idea can shrink. And this is a major fight for all of us, whether, again, we are from the conservative progressive of liberal side. And yes, we must also recognize that the crisis has also deepened inequality between the countries in the Euro area, and this represents a specific challenge that we absolutely must address. I would like to dwell a moment on the experience
of one country, Greece, which last month finally emerged from 8 long years of financial assistance, which your country luckily avoided in 2012. The conclusion of the Greek program draws a symbolic line under what has been an incredibly long and painful journey for the Greek people, but also under what was an existential crisis for the existence of the euro area as a whole. In what state does Greece emerge from that long period? First and foremost, it is still a member of the euro area. And we must remember that we were very close twice, in the summer of 2012 and in the summer of 2015, to a Grexit, which have, in my mind, have meant the end of the euro area. Because if one member leaves the euro area, then you cannot believe that this entity is long-lasting. I firmly believe that Grexit would have been a catastrophe, both for the Greek people, they thought that too, and for the euro, the irrevocability of which would have been shown to be a myth, that it was the case for other currency union in the past. The country also emerges from those 8 years having profoundly reformed and modernized its economy, and this was necessary. I never believed that austerity has caused the crisis in Greece, but that the crisis has required reforms to undergo. There were difficult reforms, but they had to be led. And this goes beyond order to the public finances, repairing the banking sector, or making the business environment more competitive. We had to change that deeply. Less well known, but not less important, are the unprecedented social reforms. For example, Greece has, for instance, established a social solidarity income for the first time, and the right to universal healthcare coverage for the first time too. Of course, I know that this is of little comfort to the Greek pensioners who have seen their income slashed, for the parents who have seen their children emigrate because there were no more opportunities in the country, or to the nearly 1 in 5 Greeks who are still out of work. And this is much too much. And the challenge of fighting unemployment is also a challenge for Spain. And we are conscious that even if the country has a bright growth, we cannot say that it is good times when you still have 15% of the population which is unemployed. And these wounds will take much longer to heal. There are many reasons why the Greek crisis was so deep and so long. Some of them were domestic, the scale of the initial problems needing to be tackled, the insufficient capacity of the Greek public administration to see through far-reaching reforms, the highly confrontational nature of the political system. This has not changed a lot. We know that in some of our countries. I don't know exactly what's the situation in Spain, even if, well, I'm a bit informed of that, which made achieving a national consensus extremely difficult. And our countries need consensus on essential values and essential reforms. Other reasons are to be found at the European level. In 2010, we had no structures, no tools or procedures for assisting a euro area country in grave financial difficulties, and that's the moment when we improvised in building these tools, the 2-pack and 6-pack. Precious months were lost as leaders debated to respond, and in the meantime that the economic cost of the bailout kept rising. Policy experiments like the participation of private sector creditors were ill-prepared and worsened the panic in the financial market. And the ad hoc troika of the European Commission, European Central Bank and IMF, institutions with, I must reckon that, different cultures, different priorities, combined with the need for unanimity in the Eurogroup, meant that agreements were often delayed and suboptimal. Why do I say that? Why do I speak about Greece? Because these lessons are valid for all the EU and also for the future. We must ensure that we learn from all these experiences, that we don't improvise anymore, and that we complete our Eurozone. This is, to me, a challenge which is still on the table. And Nadia, we will move this afternoon to Vienna. We'll have an important Eurogroup, an important ECOFIN. The Eurogroup has a task, which is to prepare a profound reform of the Eurozone by the end of the year, and that our leaders can then endorse it.
I dwelled on Greece because it epitomized in so many ways and in such extreme ways the challenges faced during the crisis and the lessons to be learned from it. Spain too suffered after its long real estate-fueled boom turned to a painful bust. We all know what came next. I'm very experienced now in the Eurogroup. I'm there for 6 years. An unemployment rate that climbed to 26%, a public debt that peaked up at 11% of GDP, a banking system whose acute difficulties led Spain to turn in 2012 to its euro area partners for financial assistance. I was in the room at the time being as a French finance minister. And those were years, you remember that, you've lived that, of tremendous hardship and sacrifices, but also of many difficult yet necessary reforms. In many ways, those efforts have paid off. Spain is now in its 5th year of economic expansion, and growth is more balanced than before the crisis. And this is, to me, a source of confidence, undoubtedly. Unemployment is too high still, but more than 10 points below its peak. The banking sector, we know that, you know that in this room, has been repaired and strengthened, and we are also very confident on these strengths and robustness. And order has been restored to the public finances, with Spain set to finally exit the excessive deficit procedure next year, based on its performance in 2018. And this will be great news for you, Spaniards, great news for the Eurozone, because it's one more legacy of the crisis that vanishes. It will be the last country. The previous one was France, so well, we are still cousins to exit the EDP. Now, as Nadia knows well, and she's there for that, there is plenty of work still to do to address the remaining challenges that your country is facing. For one, the high public debt remains a key vulnerability. It's about 97%, again, same as France. This is why the Commission is so insistent that a substantial fiscal effort is still needed in next year's budget, but we are discussing that in a very positive and constructive manner with the Spanish government. A prudent budget that prioritizes productive investment and squeezes inefficient spending where necessary. This is, in my view, but you have to make your own choices, of course, the right approach to the current situation, and this is the message I'm delivering not only here in Madrid, but to my interlocutors in Paris. Yesterday met President Macron and Prime Minister Philippe in Rome, elsewhere, all around the euro area. And there is also work to tackle duality in the labor market, which is still a fragility for your economy, to lift productivity, which can still be enhanced, to support research and innovation. And also, you've got assets. These challenges are, of course, not unique to Spain, but they are decisive for you. In short, there is work to do to ensure that Spain not only continues to grow, this will be the case, but that this growth is sustainable and that its fruits are shared by all sections of society. And I very much welcome the new government's determination to make this happen. I'm happy to work with the government, which is, and we need that, pro-European. Spain is now a major country in the Eurozone. You must be conscious of that. And in a Europe where Poland, Italy are moving towards political trends which are to be discussed, where Great Britain is going to exit, very likely, even if we regret that, it probably will happen, we must understand that Paris, Berlin, and Madrid are 3 pillars of the future of Europe, and that we must work in this direction. Make no mistake, the EU area as a whole is in a much stronger position than at the start of the crisis a decade ago. We have now far more credible structures for banking supervision and resolution. We have much closer coordination of our economic and fiscal policies, and we have a strong financial framework in the form of the European Stability Mechanism, the ESM. And this did not exist 10 years ago. But now, as I said, our task is to complete this framework. First, the banking union is still missing its third leg, European Deposit Insurance Scheme, progress towards which is tortuously difficult.
Nadia, as a civil servant, top-ranking civil servant in the EU Commission, and it's a signal that she's now the finance minister in this country, spent several years working on the banking union, so she knows the importance of completing its construction. Second, our common fiscal rules are the foundations upon which trust between member states is built. Successive reforms have made them more intelligent, more flexible, and better able to support investment and reforms, but they have also become highly complex. I know that as a commissioner, making them difficult to understand, and so their implementation is more challenging and less transparent. And this is an issue that sooner or later will need to be addressed. Third, the ESM remains intergovernmental, implementing decisions taken by finance ministers behind closed doors in the Eurogroup. I don't like these decisions taken behind closed doors. I think that we need to respond to those who fight democracy by more democracy, not by more bureaucracy. We need to have more transparency, and this is absolutely decisive. I've criticized the resulting lack of accountability in the euro area decision-making, and the Commission has made proposals to remedy it. We have called for the ESM to be brought into the EU framework and for the creation of a European finance minister. I still believe it is necessary, who would preside over the ESM's decisions and be accountable to the European Parliament. And fourth, we need a euro area budget, a mechanism to stabilize countries which are hit by asymmetric shocks and to advance convergence within the euro area. And this is linked, of course, to the right incentive structures. These ideas are not just institutional level gazing. They are about injecting a dose of democracy into important decisions that affect the lives of millions of Europeans. Such reforms are, to my mind, fundamental to the sustainability of the euro and to its ability to generate prosperity in all member states and for all citizens. And let me add that I very much welcome the strong contribution that Spain, for a long time now, is making to this discussion, which we will take forward at the informal meeting of the finance ministers in Vienna. To conclude, 10 years after the financial crisis, I believe that it is high time to act decisively to address these remaining challenges which are still on the table, to counter the Eurosceptics, to fight the nationalists. Pro-Europeans must bring workable solutions in contrast to the snake oil offered by populist parties, to the fake news that they create every day. We must bring solutions that reflect our belief in the worst of all that Europe has achieved, and in the values. It is decisive. We are a union of values. These values are openness, tolerance, and the trust in the rule of law. These are the things that define us and set us apart from the nationalists, against them, who offer greater division and still greater inequality, because as late President Mitterrand said, I was in the European Parliament when he pronounced this historical speech, nationalism is war. In the end, it's war between nations, but it's also war of all individuals against their counterparts. I remain optimistic that in so doing, can we lead our citizens to again see Europe not as a cause of their problems, but as at least part of the solution to them. This is something I believe in for a very long time, and that we must fight for because it's worthwhile. Thank you very much. Introducción. Es muy llamativo ver la buena relación que tienen ustedes, poco usual, ¿no?, en este tipo de actos y de eventos. Muy interesante. Buenos días a todos. Es un placer para mí poder participar en este acto organizado por FUNCAS. Es un placer poder participar junto con, como decía la moderadora, un amigo
evidentemente el comisario Pierre Moscovici, con quien trabajo desde hace años y con quien tengo una excelente relación personal, pero también tenemos una excelente relación como país, como España, como él ha señalado en reiteradas ocasiones. Y es un placer especial también por el tema de la conferencia, ¿no? El título, Crecimiento e Inclusión Social, dos palabras sobre las que estamos reflexionando de forma constante, dos palabras que son claves para determinar el futuro de España y el futuro de Europa, y dos palabras que en muchas ocasiones se ponen de forma contrapuesta, como si tuviéramos que elegir entre el crecimiento y la política social o la cohesión social o la reducción de las desigualdades. Estoy absolutamente convencida de que el crecimiento es condición sine qua non para poder promover la inclusión social y reducir las desigualdades, pero estoy igualmente convencida de que solo una sociedad justa puede garantizar la sostenibilidad del crecimiento a medio plazo. Y este es el gran reto al que nos enfrentamos en nuestro país y en el conjunto de Europa. Ahora desarrollaré un poco más por qué y cuáles son las implicaciones, ¿no? Cómo conseguir hacer que el crecimiento económico sea sostenible desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social e incluso desde el punto de vista medioambiental. ¿Cuáles son las políticas que tenemos que desarrollar para conjugar estos dos conceptos y que se apoyen, se refuercen en una dinámica positiva? Estoy también convencida de que este es el momento de llevar a cabo el debate, ¿no? Quizá es un debate que hubiera sido necesario en el pasado, pero no tenemos tiempo que perder. Y este es el mensaje fundamental que ha enviado el comisario, con el que estoy absolutamente de acuerdo, por razones sociales. En toda Europa, pero en nuestro país está claro que en los últimos años hemos tenido una cierta década perdida, ¿no? Hablaba del aniversario que vamos a conmemorar, lamentablemente no a celebrar, sino a conmemorar la caída de Lehman Brothers y la crisis económica y financiera que nos ha metido en cierto sentido en esta década perdida desde la perspectiva de la cohesión social y que ha llevado unos enormes esfuerzos por parte de los ciudadanos, una serie de lacras y desequilibrios y una sensación por parte de los ciudadanos de que el sector público, de que los poderes que están ahí para protegerlos en realidad no lo han hecho bien y la desigualdad ha aumentado y hay personas que se sienten fuera del sistema, ¿no? Además, hay razones económicas que explican por qué es importante atajar el problema de la desigualdad, porque las situaciones de inequidad se cronifican y porque una sociedad desigual al final es una sociedad y una economía mucho más vulnerable, en la que los ciclos económicos son mucho más intensos y en la que los desequilibrios son mucho más difíciles de resolver. De nuevo, nuestro país es un buen ejemplo de este tipo de problemas. Lo hemos visto en nuestro caso, no solamente en España, pero en España también, la profunda caída del PIB y el aumento de las desigualdades y otra serie de desequilibrios han llevado a una caída del PIB potencial, es decir, de nuestra capacidad de crecimiento futuro. Los índices de desigualdad se han deteriorado y han reaparecido problemas que creíamos desaparecidos de nuestro país, como es el de la pobreza infantil, que, como saben, es una de las prioridades a las que se ha dedicado el Gobierno en los meses, las semanas que llevamos en el cargo, ¿no? Es decir, que hemos perdido una década desde un cierto punto de vista y no debemos dejar ni un minuto más pasar sin atajar este problema. Hay una tercera razón, no solo social y económica, sino también política, por la que no hay tiempo que perder, y es el punto que ha incidido, y no voy a desarrollarlo en más detalle, por eso el comisario Moscovici, ¿no? El auge de los movimientos populistas encuentra su campo de cultivo, evidentemente, en aquella parte de la población que siente que el sistema no le protege, que el sistema no le defiende. Y por eso tenemos que atajar este problema, porque nuestros ciudadanos esperan de los poderes públicos, y me atrevo a decir hoy aquí también, de las instituciones económicas, de los operadores económicos y de las empresas, que jueguen un papel de compromiso desde la perspectiva de atajar los problemas que tienen las sociedades. El Gobierno de España es muy consciente de este reto y por eso, desde que hemos llegado, hemos tratado de poner en pie políticas ambiciosas desde el punto de vista social, pero
prudentes, responsables, guiadas por la disciplina presupuestaria en lo que se refiere al ámbito de la política económica, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo que nos estamos planteando es la necesidad de garantizar la sostenibilidad a medio plazo, para empezar tenemos que tener estabilidad financiera. Y este es un punto que no tengo que desarrollar más porque el comisario, porque Pierre ha estado bastante tiempo hablando precisamente de los desastrosos efectos de la inestabilidad financiera que hemos vivido en particular en la zona euro. Y todos tenemos suficiente edad como para recordarlo en nuestras propias carnes, si lo puedo decir así, ¿no? Y recordar la importancia que tiene mantener la confianza del sistema financiero, mantener la confianza de los mercados, garantizar que seguimos una senda creíble y sostenible de reducción del déficit público y de reducción de la alta deuda sobre el Producto Interior Bruto, sin duda uno de los desequilibrios más importantes que hemos heredado, ¿no? Pero este crecimiento económico, esta disciplina presupuestaria tiene que ser combinada con una política social ambiciosa, y esto no solo es posible, sino que es necesario, como he señalado anteriormente. Responsabilidad, realismo, incisión en la política social son algunas de las claves fundamentales de la política económica con la que estamos comprometidos, y me siento en ese sentido reconfortada por el hecho de que no se trata de una agenda sorprendente o novedosa que se nos haya ocurrido anteayer, ¿no? No se trata sino de seguir una agenda que es compartida en el ámbito europeo por las principales economías y por los principales países. El comisario ya ha insistido en la importancia de ese eje Alemania, Francia, España, que se tiene que ver reforzado con otros países. Portugal es un país muy importante en esta ecuación, y que tenemos que seguir avanzando defendiendo nuestros valores, defendiendo los principios del proyecto europeo, defendiendo los principios de nuestra Constitución, me atrevo a decir, en nuestro país, y construyendo esa Europa más sólida sobre la base de esta combinación y esta política social combinada con la racionalidad económica, ¿no? Y hay una serie de acciones que son perfectamente compatibles o que permiten aunar estos dos objetivos, la estabilidad y el crecimiento económico y la política social. Por ejemplo, y no me cansaré de insistir en este punto, la inversión en capital humano. Pierre lo ha mencionado, ¿no? La importancia de invertir en tecnología, invertir en ciencias y invertir en el capital humano. ¿Por qué? Porque el capital humano es el capital más importante de un país, el que determina su capacidad de crecimiento potencial. Por eso es tan importante que tengamos un mercado laboral en el que resolvamos las disfunciones que hacen que no se esté invirtiendo lo suficiente en la formación continua de los trabajadores, en aumentar su capital humano y con ello nuestro crecimiento potencial, luchando de esta manera también contra la desigualdad, ¿no? Otra política que tiene un carácter absolutamente sinergético de estos dos objetivos es reducir la brecha de género. No podemos desaprovechar el valor añadido de un 50% de nuestra población. Hay numerosos estudios que evalúan el coste en términos de crecimiento económico de la brecha salarial y de empleo de las mujeres. Todas las políticas que podamos desarrollar en este sentido contribuyen a reducir la desigualdad y contribuyen también a nuestro crecimiento futuro, ¿no? Y en último lugar voy a hablar también del tema de la sostenibilidad medioambiental, porque muchas veces se ve la política medioambiental como una carga o un posible lastre, cuando si no protegemos nuestro capital natural tampoco tendremos sostenibilidad del crecimiento económico a medio plazo, ¿no? En este sentido, los objetivos de desarrollo sostenible, los compromisos que hemos asumido en el ámbito internacional, no son sino un reflejo de esa necesaria consideración de los aspectos medioambientales que ofrecen además importantes oportunidades desde la perspectiva económica, como es el desarrollo de la economía circular. Como he señalado anteriormente, combinar, articular crecimiento e igualdad es un objetivo compartido con otros países europeos y es una clave fundamental para construir una Europa más sólida. Y está absolutamente en línea con las recomendaciones que nos ha venido haciendo la Comisión Europea, algunas de las cuales ha señalado el comisario. Quería solo mencionar una que él ha mencionado hoy y que es muy tópica en esta semana, ¿no? Y es el tema de la dualidad en el mercado laboral. Porque los datos que hemos visto esta semana en términos de paro registrado y de evolución de la contratación no hacen sino ponernos enfrente de un espejo muy claro que refleja la enorme rotación existente en el mercado laboral, la dualidad de ese mercado laboral. Una dualidad que lleva a precariedad desde la perspectiva de los trabajadores, pero que además hace que no haya incentivos para invertir en el capital humano. Es decir, que es
un desequilibrio, digamos, que se retroalimenta y que genera una serie de disfunciones y de problemas que son negativos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la igualdad y la cohesión social. La construcción del proyecto europeo pasa por encontrar la combinación, encontrar la buena articulación de estos dos objetivos y comparto absolutamente las palabras de Pierre con respecto a la importancia de que la Unión Económica y Monetaria siga siendo, se refuerce para seguir siendo en el futuro un factor de estabilidad, un factor de crecimiento y de bienestar, ¿no? Y por eso es tan importante que trabajemos de cara a que de aquí a final de año nuestros líderes puedan tomar decisiones y veamos avances decididos en el ámbito de la unión bancaria, que se ha mencionado, en el ámbito de la creación del famoso backstop, ¿no?, de la red de seguridad para el sistema de resolución de los bancos, que veamos los mecanismos más prácticos para desarrollar o reforzar esa capacidad de estabilización que proporciona el euro, por ejemplo, mediante un seguro de desempleo comunitario, una idea que ha sido propuesta, entre otros, por el ministro alemán de Finanzas y que vamos a discutir en los próximos días. Por supuesto, el desarrollo de la Unión de Mercados de Capitales y, en general, todo lo que, como decía anteriormente, haga que la zona euro siga siendo un foco de estabilidad, siga siendo el corazón de la construcción europea. Concluyo ya con una referencia a la importancia, puesto que nos encontramos en esta encrucijada, y creo que ha sido el tono del mensaje que ha lanzado Pierre en su presentación. Creo que es muy importante pasar de una aproximación puramente reactiva a una posición relativamente pasiva a una posición muy activa en todos los temas que estamos discutiendo, en nuestro país y en el caso de Europa también. Porque en este momento, cuando el tiempo es bueno, cuando tenemos un crecimiento económico sólido, cuando tenemos una perspectiva estable en la mayoría de las economías europeas, y España, como ha señalado, es uno de los motores de este crecimiento. Tenemos unas tasas de crecimiento sobre bases sólidas. Seguimos siendo de los líderes de crecimiento en el ámbito de la Unión y en la zona euro. Hay que aprovechar este momento para tomar estas decisiones y para realizar estas reformas, porque todos sabemos que el ciclo económico existe, que vendrán tiempos más duros, que el crecimiento económico no va a durar para siempre con estas tasas de crecimiento y de creación de empleo. Y por eso es este el momento en el que hay que tomar las decisiones, hay que tomar decisiones y actuar, digamos, para tratar de resolver la pobreza, para resolver la brecha generacional, la brecha de género, la brecha de renta, y tomar decisiones políticas. Y en este sentido sí quiero insistir en la determinación del Gobierno para tomar estas decisiones y poner estas medidas en marcha. Sería deseable contar con una palabra que ha sido mencionada ya esta mañana, esa palabra tan bonita, el consenso, ¿no? Sería ideal que todos remásemos en la misma dirección, porque es lo que España necesita y porque creo que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos españoles. Y porque creo que también es el espíritu, como decía antes, de esa Constitución de la que celebramos 40 años. Y espero que durante este otoño tengamos muchas ocasiones de recordar todo lo bueno que la Constitución ha aportado a la ciudadanía y a la convivencia en nuestro país. Estoy persuadida de que es un buen momento, estoy persuadida de que tenemos elementos positivos sobre los que construir este consenso y avanzar, y espero contar, como siempre ha sido, con la comunidad empresarial, con el compromiso y el apoyo de todos ustedes para que podamos llevarlo a cabo en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Raymond Torres, que es nuestro anfitrión, ¿no?, el jefe de servicio de estudios de esta casa y el que nos ha movilizado a todos para este acto, va a introducirnos un poco el coloquio con una reflexión, y así aprovechamos también este momento para ya cerrar las preguntas por escrito. Ya tenemos unas cuantas, la verdad, y va a ser complicado seleccionarlas, así que si alguien tiene una última pregunta, la recogemos ya y a continuación ya iniciamos el coloquio. Raymond, por favor. Lo primero es añadir, se ha hablado mucho de la reforma de la eurozona y evidentemente es crucial, pero añadir la dimensión temporal, la urgencia que supone reformar la eurozona ahora que hay todavía crecimiento económico. Se han dado algunos pasos, os ha recordado el comisario hace un momento, pero todavía no hay un fondo de estabilización macroeconómico a nivel europeo, no a nivel suficiente. Todavía el MEDE no funciona como querríamos que funcionara y la unión bancaria todavía no es una realidad. Faltan pilares importantísimos y este último elemento, componente de la reforma deseada,
es algo que además es importantísimo para España, porque gran parte de la crisis en este país se debió a ese vínculo diabólico entre deuda soberana, balance de los bancos, con lo cual es un elemento muy importante. Y este es el momento de reformar, porque el crecimiento efectivamente está ahí, pero hay cierto debilitamiento, además hay dudas externas, proteccionismo y sobre todo, en este momento nos ayuda el BCE con una política de apoyo excepcional, muy generosa se puede decir, pero esto se ha anunciado ya una retirada de estos estímulos, con lo cual tenemos el tiempo contado para la reforma de la eurozona y me pregunto si no es un momento ahora, precisamente antes de las elecciones, el año que viene, de lanzar propuestas concretas, consensuadas. El acuerdo de Messenberg podría ser una primera base. El segundo punto en torno a este tema de reforma y combinar crecimiento y inclusión social es que hay nuevos ámbitos de reforma a nivel europeo que antes eran básicamente competencia nacional. La inmigración, evidentemente, es uno de ellos. También la evasión fiscal, se puede decir también la política tecnológica, el capital humano. La ministra ha recordado la importancia del capital humano. Hay un componente también europeo de producción de bienes públicos, como decimos en economía, que es muy importante. Y ahí Europa podría también formular propuestas claras y concretas con un tiempo limitado, teniendo en cuenta que también hay unas elecciones y este es un buen momento para presentar propuestas. Aquí es algo que lo dijo Pisani Ferry recientemente en una entrevista y aprovechando la doble competencia de Nadia, ¿no? Como ministra, pero anteriormente responsable de presupuestos, me pregunto si no es posible condicionar los fondos europeos a la participación de los países en esos bienes públicos europeos, por ejemplo, la inmigración. Hay un componente incipiente, pero parece todavía pequeño. El tercer punto, y muy brevemente, es sobre el tema de las reformas. A veces se percibe ya la palabra, el concepto de reforma como algo exclusivo, casi yo diría antitético de la inclusión social, bueno para el crecimiento, pero no. Pero en cambio, una de las lecciones, creo yo, de la crisis es que han habido experiencias de reformas inclusivas, es decir, que han funcionado a la vez para el crecimiento y también para la inclusión social. Y creo que este bagaje de experiencias se podría incluir posiblemente en el semestre europeo y dar espacio en los países para reformas que pueden ser distintas. Yo creo que, y para concluir, hay que reconocer que no existe un único camino al pleno empleo. Hay diferentes opciones y es importante reconocer que es posible utilizar esos márgenes que nos da la experiencia de estos últimos años. Gracias. Sí, cualquiera de los dos, señor Moscovici o la ministra Calviño, quieren un poco. Very briefly. First, on the timetable for the Eurozone reform. 1 year ago, it appeared that a window of opportunity has been opened with the French election, with the defeat of populism in Austria, in the Netherlands, and a process was launched. I still believe that this window of opportunity is opened, but I know that it is narrow. It's narrow for two reasons. One is linked to calendar, and the other one is linked to the political spectrum. Calendar. We have elections, as I said, in May. That means that we have until the end of the year to be efficient. After that, we enter into another time, electoral campaign, that's democracy. And then after that, you will have to form a new coalition, a new commission. And so it's before the end of 2018 or after 2020. And as I said, I would rely more on the present political spectrum than on the future, which will be more complicated. And this is why we must absolutely concentrate our efforts on reforming the Eurozone. Well, moving to Vienna, I spoke to Mario Centeno, and you're right to add Portugal to the axis, but I wanted to insist on three very important capitals in Europe, who is the president of the Eurogroup, and he plans to have us working on each and every file until December. That's the right method. We need to conclude in December. And on the table, you've got already proposals. You've got a package, several packages proposed by the Commission, and you've got the Meseberg Agreement. To me, the Meseberg Agreement, although I know it has been criticized by some countries inside the Eurozone and outside, is a good starting point. And on these two bases, we must try to build a compromise as ambitious as possible. So we must dedicate our political energy and time to do that. Because I know that
reforming the euro is something that the ordinary citizen, well, doesn't care about, too complex, seems to be something for bankers, ministers of finance, commissioners. No, it's good for them. And if the euro is not reformed, you cannot deliver on social inclusion, investment, and also on reduction of inequalities. And we absolutely need to complete the euro, or else it's just a stability tool, and it's more than that when you've got a single currency. My second remark is about reforms, on which you concluded. We had to reform our economies during the crisis. It was a necessity. I'm a social democrat, member of the Socialist Party for quite a while. I was minister more than 20 years ago in my country. Well, some in my party don't like pension reforms or don't like labor market reforms. You have to reform labor markets. If you don't, nobody can come inside the labor market. So it will just be a market of insiders. It had to be done. You must reform the pensions, because if they're not sustainable, then you have a problem with public finances and they cannot finally be paid. So we had to do that. Basically, this has been done in most of our countries. Either by center-right or center-left government, doesn't matter. It had to be done. This is what I call 1.0 structural reforms, reforms of the crisis. But as I said, we are now after the crisis, and we must invent reforms 2.0, if not 3.0 now, which are reforms of expansion and reforms of also inclusion and social inclusion. And that's why it was important that you insisted so much on human capital, on investment, on education, on research, on skills. This is on what we must now insist, and these are the reforms we must propose. And I think these reforms can be popular. To fight populists, you need to be popular. That is to propose a way for your society, and this way must be a way of progress. And you mentioned the word progress. We must now, again, create an identity between reform and progress. For too long, reform has been considered, maybe necessarily, as pain, as constraint, as something difficult, which creates wounds. Reform must mean progress. Ministra. Sí, voy a añadir 2 puntos solo a los comentarios que ya ha hecho Pierre. En primer lugar, sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria y la profunda reforma que se ha producido en el sector financiero, tampoco tenemos que minimizar lo que se ha conseguido, ¿no? Usted mencionaba el tema del doom loop, ¿no? Del círculo vicioso entre el soberano y los bancos. Hemos avanzado mucho, ¿eh? No hay que minimizar lo que supone la creación del mecanismo de supervisión única, el mecanismo de resolución única, el mecanismo europeo de estabilidad, que no es perfecto, tenemos que seguir profundizándolo. De aquí a diciembre yo espero que logremos avances claros, pero antes no estaba, ahí está. Y el hecho también de que, en particular, la banca española ha reducido muy significativamente su exposición a la deuda pública española. Es decir, que en nuestro caso, aparte de la reestructuración del sector, del saneamiento de las entidades financieras, ha habido un cambio estructural que no hay que minimizar, ¿eh? Porque yo sé el esfuerzo que ha supuesto y, por tanto, no hay que tampoco dejarlo caer en saco roto, ¿no? El segundo punto que quería comentar era con respecto al tema de la importancia del debate migratorio. Es un debate que además combina absolutamente los dos aspectos de crecimiento, desigualdad, populismo, popularidad, es todo en uno, ¿no? Y es un tema que probablemente va a ser de los claves en la discusión de las elecciones europeas, no en nuestro país, pero sí en otros países, ¿no? Y en este sentido es un debate importante porque saca a la superficie los aspectos claves, la esencia del proyecto europeo, ¿no? En qué creemos o no creemos. Y como usted señalaba muy bien, aquí hay unos bienes públicos europeos y hay unos valores sobre los cuales se construye el proyecto que hay que compartir y que hay que defender. Y por eso es tan importante la alianza, no le quiero llamar eje, vamos a llamarle alianza, ¿no? Entre algunos países como Francia, Alemania, España, Portugal, que tenemos muy clara, y otros, que tenemos muy claro que lo que hay que hacer es gestionar
este proceso inevitable, por otro lado, sin perder de vista nuestros valores y los principios sobre los que se construye el proyecto europeo, ¿no? Hay otros países que lo ven de otra manera, hay algunos países que efectivamente quieren vincular los fondos públicos, pero a mí me parece que lo más importante es que tengamos claro que nosotros estamos en esa línea y que además España está jugando ya un papel muy importante en este grupo, porque evidentemente porque al ser la frontera pues nos vemos afectados muy directamente por este fenómeno, pero además porque creo que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo por demostrar que hay que enfocarse en la gestión, en avanzar hacia un orden de los flujos sin por ello perder de vista, como decía, esos valores que inspiran nuestra sociedad y que no debemos en ningún momento olvidar. Muy bien. Tenemos preguntas muy diversas porque este público es muy diverso y muy plural con diferentes intereses, pero por abrumadora mayoría vamos a tener que hablar de presupuestos porque es la estrella de estas preguntas. Voy a intentar de agrupar varias. Empezamos con Juan Ramón Cuadrado, que es de la Universidad de Alcalá. Habla de deuda, ¿no? El señor Moscovici ha sido muy insistente con el tema de la reducción de deuda, que también la ministra Calviño lo ha comentado en numerosas intervenciones, pero nos pregunta este profesor si esto es compatible, esta reducción de la deuda, bueno, pues con los planes sociales que se están introduciendo o que parece que se van a introducir en las cuentas públicas del próximo año, y ya de paso, bueno, pues un poco ver qué tal va esa evolución de las cuentas públicas. El 15 de octubre hay que remitir un draft a Bruselas, un borrador. No sé si hay previsión de que para ese momento ya en la Comisión Europea se pueda recibir ese borrador, y si esta desaceleración económica leve y prevista, pero quizás un poco más intensa de lo que se esperaba, bueno, pues no va a afectar, ¿no?, a esa cuadratura del círculo que van a ser estos presupuestos. Sí, voy a tratar de ser breve con un tema que es muy amplio y que podría darnos para una sesión monográfica, ¿no? En primer lugar, sobre el tema del déficit y la deuda. Lo he señalado, el tema de la deuda pública, también lo ha hecho Pierre, porque es indudable que cuando tenemos una deuda pública del 97% del PIB y cuando se anuncia que a partir del año próximo cambia la política monetaria, o el Banco Central Europeo tiene intención de abandonar la política monetaria acomodaticia, la reducción del peso de la deuda sobre el PIB es un objetivo prioritario desde el punto de vista de la estabilidad financiera, y para ello es necesario reducir el déficit público, evidentemente también seguir con un crecimiento económico robusto y desde la perspectiva del Tesoro tomar todas las medidas posibles para reducir la carga de la deuda que cada año detrae recursos públicos que podrían ser utilizados para otros bienes, ¿no? Por eso estamos comprometidos en esa senda de responsabilidad fiscal, y nuestro objetivo es que el año próximo ya tuviéramos un superávit primario que nos permitiese empezar a reducir de forma estructural esa deuda, y por eso estamos trabajando en un proyecto de presupuestos que incorpore ajustes estructurales, porque no vale confiar el ajuste del déficit solo a la coyuntura económica. En esta sala yo creo que no tengo que explicar que si lo único que hacemos es confiar en los estabilizadores económicos, en los estabilizadores automáticos, mal vamos cuando la situación sea un poquillo, empieza a deteriorarse, ¿no? Y ese es el compromiso que nosotros tenemos, no compromiso con Bruselas, es que es compromiso con la sociedad española de trabajar en esa senda de credibilidad y confianza, ¿no? Primera idea. Segunda idea. En cuanto al crecimiento económico, porque ha habido mucha especulación al respecto, ¿no? El ciclo económico existe, como decía anteriormente. Hemos tenido una larguísima crisis. En 2014 empezamos a tener tasas positivas de crecimiento. En 2015 una tasa de crecimiento muy importante. De hecho, el INE ha revisado hoy sus cifras de crecimiento y creo que lo ha dejado en el 3,6% en 2015, es decir, un crecimiento económico muy importante en 2015, y a partir de entonces se ha ido moderando el crecimiento económico. En 2016 pues fue el 3,2%, en 2017 el 3%. En 2018 la previsión de los principales organismos internacionales está entre el 2,6 y 2,8. El Gobierno español, el Ministerio de Economía, mantiene el 2,7 que tenía el Gobierno anterior, pero es parte de una evolución lógica, porque los vientos de cola que nos han impulsado van a irse agotando, porque los motores del crecimiento, como es la necesidad de inversión y consumo, que estuvo estancada y parada durante tantos años, también se van agotando, porque hay unas perspectivas internacionales, Pierre lo comentaba hace un momento, ¿no? Porque hay una serie de riesgos a nuestro alrededor, una ralentización del crecimiento en los mercados internacionales, amenazas de guerra comercial y en general un proteccionismo comercial. Es decir, que
Esto es una tendencia prevista que evidentemente tenemos que estar muy vigilantes y seguir muy de cerca por si se producen fenómenos que sean imprevistos, pero que tampoco tiene que ser magnificado y que en principio no cambia la ambición de este gobierno para tener unos proyectos de presupuestos que sigan reduciendo el déficit público, que incorporen medidas estructurales, pero que reorienten los fondos en el máximo posible hacia medidas sociales que además sean compatibles, como he intentado explicar aquí y el propio comisario señalaba. Política social no quiere decir política que no apoye el crecimiento económico. Hay que intentar precisamente identificar aquellas medidas que van en la dirección correcta con los dos objetivos. Pero el cambio de ciclo sí pone un poco más difícil, ¿no?, la negociación y sobre todo, bueno, esas políticas orientadas al crecimiento en un momento en el que se desacelera. No sé si esto no complica algo, ¿no?, un poquito la negociación desde su punto de vista. No, porque es que el crecimiento del que estamos hablando, que es el 2,7% este año, el 2,4% el año próximo, es que no es un cambio de ciclo. Es que estamos hablando de que seguimos en la fase expansiva del ciclo, que estamos en una fase de menor expansión. Todo esto yo siempre tengo evidentemente que ser muy prudente y como seguro va a decir el comisario, estamos vigilantes de cómo evolucionan nuestros mercados de exportación, es decir, siempre puede haber los mercados emergentes, las inestabilidades financieras, es decir, que uno no puede nunca decir va a ser así, pero la perspectiva económica y los motores del crecimiento siguen siendo sólidos y por tanto no es un cambio de ciclo. Estamos en este contexto es en el que precisamente hemos propuesto una revisión de la senda y una revisión del déficit para no tener que hacer un ajuste tal el año que viene que ponga en riesgo el mantener ese crecimiento económico importante. Señor Moscovici, ¿qué tal lo ven desde Bruselas? Very briefly, 3 points. The first one is about debt. I think that public debt is the enemy of the economy and also the enemy of public services. When a country is indebted, it has to reimburse its debt. And when the services of debt is higher, then you've got less room of maneuver for the rest of your public services. Each euro lost to reimburse debt is a euro lost for public services and for economy. Each euro you use to reimburse your debt is 1 euro less for education, for hospital, for security, for defense, for those public goods that our citizens need. One shouldn't be naive. When you raise your deficit, you raise your debt. For some, they believe that it's good for the economy and for social inclusion. It's going against the economy and against social inclusion. And this is why reducing the public debt is compatible with the fight against social inclusion. Second remark, I fully concur with Nadia. 2017 was a quite exceptional year compared to recent standards in economic growth in Europe. 2018 is still very good. We are going to deliver our forecast on the 8th of November, but I believe, just like you, that we are still in a cycle of expansion, although we know that at one moment this cycle will slow down, and at one later moment, that's the cycle crisis theory, maybe it will reverse. So we need to prepare to that. And this is why we must focus on the reduction of structural deficit. Structural deficit is the deficit which helps reducing public debt. And this is independent of growth. And my third remark is about Spain. Spain, as I said, is going to have a very good news. It's going to exit EDP. And that means when you exit EDP, you've got to change your focus. Your focus, I know that you've got stability plan, etc. But my focus, Nadia, won't be so much on nominal deficit. That's your problem. It will be much more about structural deficit and reduction of structural deficit. And that's what I expect from the government to produce. We have started working together. You've got a finance minister who is the best expert in European matters that you could have expected. She is very bright. She was a very bright civil servant from the Commission. And she could have even a brighter career. I thought about her for other jobs, but she has now a greater job than whatever I could have offered her. And so we discussed that very constructively. And I expect that we will have a DPP
on the 15th of October, which we can discuss very positively. I trust in the European commitments of your government, and we are going to discuss that with a dialogue in which I will have demands, that's logical, but also confidence. ¿Tendremos borrador para el 15 de octubre o tendremos que mandar una prórroga? En este momento estamos trabajando en la adopción de la senda y la preparación del presupuesto para el año que viene. Muy bien. Bueno, una pregunta muy concreta para el señor Moscovici que le hace Ana Vidal de BVA. Le pregunta si antes de que haya nuevas elecciones al Parlamento Europeo va a haber un acuerdo significativo en la reforma de la Unión Monetaria y Económica. Well, as I said, I hope that. I think that we need to reach that agreement by December, and we need to work on that, and there are two levels to work on that. The first one is the finance ministers level, the Eurogroup. My experience is that the Eurogroup is the driving engine of proposal then, and our task, because the Commission attends the Eurogroup, is to prepare a package which is credible enough and seducing enough so that the leaders can endorse it, and of course, not only endorse it, make it even better in December. Muy bien. Katy Fernández de Cuatro Casas hace una pregunta muy compleja, pero que no puedo evitar hacérsela porque me ha parecido apasionante, la verdad. Les pregunta por este desacoplamiento que hay entre el crecimiento de los márgenes de beneficio de las empresas y la concentración, ¿no? Que cada vez menos empresas ocupan más lugar. No hemos hablado aquí de reformas industriales, quizás, ¿no? O de políticas que estén reorientadas a repartir de alguna forma más esa situación que se está convirtiendo en lo que algunos llaman un monopsonio. No sé si a ustedes les parece que también sería urgente, ¿no?, el abordar esta situación. Bueno, uno de los asuntos que precisamente vamos a tratar en los próximos días es cómo abordar uno de los grandes desequilibrios que se han generado en los últimos años y que estoy segura de que Pia va a mencionar en su respuesta, y es el aumento extraordinario, ¿no?, del peso, de la importancia de algunas empresas, los gigantes de la red, ¿no?, del mundo digital, un cambio estructural que tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político incluso, ¿no? Y vemos estos debates están desarrollándose no solo en Europa, no solo en España, en el Senado americano, etcétera, ¿no? Hay que analizar cuál es el impacto desde el punto de vista también de la competencia de este tipo de concentración del poder empresarial en unas pocas empresas. Desde esta perspectiva, tanto la Comisión Europea en los últimos años ha tomado decisiones muy ambiciosas y muy decididas en el ámbito de la competencia, y también en España, evidentemente, hay que estar muy vigilante para que no se produzcan ese tipo de abusos y de concentraciones de poder. Pero desde una perspectiva más global, este debate que hay sobre la tasa de transacciones la tasa sobre las grandes redes digitales, ¿no?, las networks, los operadores de red del mundo digital, es un debate que es necesario y en el que hay que avanzar a nivel global, si es posible, sería lo ideal, a nivel europeo, y si no habrá que hacerlo a nivel nacional, pero es un debate que tiene que estar sobre la mesa porque es un cambio estructural de primera magnitud al que no nos hemos adaptado con la suficiente rapidez. We'll be in Vienna for the next 2 days. Tomorrow is Eurogroup, Saturday is ECOFIN, and on the menu of the ECOFIN is the discussion, and the Austrian presidency there plays a positive role. I have a proposal the Commission has made, and I've made as a Commissioner for Tax, which is how to tax the digital economy. And this is linked to the question, obviously. It is a question of fairness and also of efficiency, and finally also of resources for our treasuries, that these companies pay their fair share of tax where they create value and profits as other companies. Our corporate tax system is too old. It was based on physical presence. Now we've got different concept, which is digital presence. And we've got also a short-term measure that the Commission has proposed. And we mentioned the end of 2018. This is another rendezvous for the end of 2018. We must conclude on digital taxation by the end of this year. And if we do so, we will show a leadership which is worldwide, because these are also matters that we discuss in OECD
and in the G20 framework. I'm sure we can make it, and I would welcome the government's position on this because the strong approval, the strong support of the Spanish government might be decisive. Discussion, I know, which will be delicate, but where I think there is a way to conclude. Muy bien, pues es una pena que ahora que ya estábamos cogiendo confianza, ¿verdad?, nos tenemos que despedir porque tanto la ministra como el comisario tienen unas agendas apretadísimas. Muchísimas gracias por estar aquí. Lamento un montón que se han quedado muchas preguntas muy interesantes por hacer, algunas sobre cómo terminar de coser esas heridas, ¿no?, que nos quedan todavía a los europeos. Y Raimon Torres nos va a hacer una pequeña despedida por tiempo, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que... Sí, muy brevemente para agradecer la presencia de todos ustedes. Es una pena que no tengamos más tiempo para discutir, porque hemos tratado temas esenciales, yo creo, para el futuro de Europa. Podéis confiar en centros de reflexión que hay aquí en este país para discutir de estos temas y seguiremos haciéndolo y a ver si os invitamos en otra ocasión. Enhorabuena por vuestra presentación, vuestra presencia aquí, lo agradecemos de verdad. Sois dos destacados participantes del debate europeo y con ideas claras que van en el sentido de fortalecer Europa, una Europa que funcione para todos, ¿no? Muchísimas gracias y hasta pronto. Merci.